Hola, muy buenas tardes. Pasan las 5 de la tarde y nos asomamos en directo desde la 8 Palencia hasta sus casas en esta tertulia, en este debate con el que finalizamos aquí la semana. Gerardo Pescador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Me encuentro además en mi casa. Bueno, hemos hecho ya tertulia previa, ¿verdad? Mientras estábamos esperando al directo y hemos hecho un buen repaso por cosas sobre todo de antes, ¿verdad? Por recuerdos de nuestros pueblos. Es que ya hablando nosotros... de perros. De perros, sí. Hemos pasado del lobo al oso, al ganado y al perro. Bueno, todo tiene relación, ¿verdad? Jesús Mateo Pinilla, Sí, muy buenas sí. tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? Pues bien, si esto me deja vivir, estoy fenomenal. Sí, eso es. ¿Sabes? Aquí hay que ser... Camilo José Cela decía que a él no le habían dado el premio Nobel por ser mejor que los demás, que se le habían dado por tozudo, por insistir. Pues por eso es, estar lo ahí, que, ¿no? eso es lo que hay que hacer ahora en la vida, en esta fase final que se encuentra uno, hay que ser tozudo e insistente. Eso es, y esperar a que nos a toque, que te lleven. Y que nos toque la vacuna cuanto antes. Así es, ¿verdad? sí. Que Sí. de eso también hablaremos. Pero bueno, decíamos que habíamos estado ya hablando del oso, del lobo, del perro, etcétera, etcétera, porque ya saben que uno de los temas de actualidad es esa futura prohibición, esa decisión del Gobierno central de distintas comunidades de prohibir la caza del lobo. Asaja Palencia se muestra muy cabreada, muy enfadada con esa decisión y asegura que lo único que van a conseguir es que incrementen los ataques. Vamos a verlo. 1000 ganaderos en la provincia de Palencia son los damnificados. Miran con recelo la nueva normativa que prohíbe la caza del lobo. Que tengan que decidir las comunidades autónomas que no tienen el lobo por las que tenemos el problema no tiene sentido. Es como si en Palencia o Castilla y León mañana hay una ley de costas nuevas y decimos lo que tienen que hacer en esas costas a los andaluces, que tienen mucha costa. Es totalmente surrealista. Es la puntilla para un sector que vive una continua crisis por los precios y los elevados costes de producción. Las más de 35 manadas de lobos que hay en Palencia matan su ganado y la política de indemnizaciones es, aseguran, ridícula. Se les necesita poco, mal y a veces nunca. Porque cuando hay un ataque de lobo, una ganadería pues tiene otro tipo de daños, como son estrés, abortos, daños que se ven luego después. Dicen desde Asaja que la población de lobos se ha multiplicado por 5, lo contrario a lo que ocurre en los pueblos. En la España vaciada, donde el sustento son los profesionales del campo y el ganado, que se ve cada vez más ahogados con medidas como estas. Medidas a las que hay que sumar los continuos recortes de la PAC, los últimos de 2,5 millones de euros para Palencia. Se ha establecido un plan de convergencia de los derechos de la paz que en nuestra provincia va a ser muy lesivo, sobre todo para la ganadería. Hemos establecido que más o menos va a ser una bajada de un 15%. Esta bajada no es lineal. Habrá ganaderos que se les baje un 50% y habrá ganaderos que les baje un 5%. No es el momento de poder hacer nada, pero que tan pronto se pueda, que sanitariamente nos lo permitan, saldremos a las calles como no hemos salido nunca. O sea, volveremos con todas nuestras armas. Por todo ello, volverán a salir a las calles como lo hicieron el año pasado. Piden a las administraciones que pongan sobre la mesa todas sus herramientas para frenar esta decisión. Bueno, pues escuchábamos que desde Asaja, Jesús, una de las cosas que más les había cabreado es que comunidades autónomas que no tienen lobo, que no saben lo que es sufrir un ataque de lobo, eso es, a la ganadería tienen el mismo peso específico que Castilla y León, por ejemplo. ¿A usted qué le parece esto? De tal maneras hay una cosa que está clara, hay diferentes tipos de animales que están invadiéndonos, ¿no? Y no son todos iguales. Por ejemplo, mira, el jabalí y el lobo. El jabalí ataca más, es más beligerante. Si te pilla solo en un camino, te pega un colmillazo y te deja tieso. Sin embargo, el lobo, tú le puedes espantar con más facilidad, como a un perro le pegas, le tiras una piedra y lo espantas. Si viene en manada es más difícil. Pero a mí eso me costó la dimisión, el problema que tuve cuando era concejal era que yo no quería que mataran jabalís en el monte, ¿no? Y ahora el monte está lleno de jabalís. Pero lo que hay que hacer con ello es tomar otras medidas alternativas. Por ejemplo, el jabalí se sabe que no pasa, que no busca determinados cultivos. O sea, que usted, entiendo, que comparte la prohibición de la caza del lobo y buscar una alternativa para regular esa población. La caza del lobo cuando al lobo se le caza a tiros no pasa nada. Pero, por ejemplo, los cepos son una animalada, porque te dejan al animal con un cepo, un hierro metido ahí en la pata y le deja durante un día hasta que venga el cazador. A veces tarda una semana porque ha nevado o por cualquier cosa, eso es una barbaridad. Y luego se pueden resolver las cosas
sin tener que llegar a matarlos confinándolos en algún sitio. Por ejemplo, hay vertidos de mataderos que se les pueden echar en determinados sitios y así no van a otros sitios. Pasa, mira, en Medina de Río Seco estuvo antes lo de huevos la UCLA, ¿no? Había una cosa de gallinas y tal, pero ahora lo han hecho un matadero. Y en ese matadero todos los alrededores están llenos de cuervos, o sea, y de alimañas que vienen a por los vestigios, los restos de los animales. Y eso es lo que se tiene que hacer. El lobo se le puede confinar con facilidad. Y por otra parte, también se puede luchar con él, cosa que yo creo que los pastores lo hacen. Lo que lo critican son los corbatinas, ¿eh? Como dice, luego te hablaré de él, como dice un pastor que hay famoso. Bueno, por los mastines les ahuyentan con mucha facilidad. Y luego tienen esas carrancas, que son esas collares de pinchos. El lobo, cuando le quiere coger al mastín, se echa a una bola de grasa que tiene en el cuello, para cogerle la yugular. Y al tropezar con esa bola de grasa, no le mata, no le hace nada. Entonces los mastines es buen sitio, buena solución. Y luego, pues eso, el quitarles, envenenados de ninguna manera, ¿eh? O sea, eso está súper prohibido y me parece muy bien. Y te decía eso porque hay un cabrero, yo animo a la gente que nos está escuchando, hay un cabrero que es de la Sierra de Gata, Jesús Manuel Martín Crespo me parece que se llama. Y es un muchacho muy inteligente, con una cultura pequeña porque no ha leído lo suficiente, pero que es muy entretenido y muy divertido escucharle. Yo le veo todas las noches en Facebook. Y entonces cada vez sube un vídeo, ¿no? Y entonces está diciendo, mira, pero si yo sé perfectamente dónde están los jabalines, como dice él. ¿Dónde están los jabalines? Dice, mira, se ponen ahí. Y lo sabe todo perfectamente, los tiene controlados. Luego entonces, si se les quiere coger vivos, que no hay ningún problema, también se les puede coger vivos y luego les llevas a otro sitio. Hay otro también que les coge vivos y se les lleva. O sea, hay soluciones... Yo me imagino, Jesús, que si aquí se sufre, decían, un ataque cada 5 días por parte del lobo, igual no sea tan... Claro. Fácil de controlar, ¿no? Cuando ataca claro, si no, yo lógicamente no creo que sea difícil evitando. Sí, yo no creo que sea difícil poniéndoles la comida en otro sitio. De hecho, por ejemplo, los jabalíes no pasan por determinadas, no sé si son maíces, no sé qué, no pasan por esas tierras. Si tienen que venir al monte de Palencia, no atraviesan esas tierras. Entonces, como no atraviesan esas tierras, pues hay que cortarles por donde se pueda. Claro, y eso lo que hacen. Corta el lobo, claro. Eso lo hacen. Los lobos también suele pasar, se les puede dar comida en otro sitio y van y comen en otro sitio y ya no vuelven por allí. O sea, porque si en el otro lado encuentran problemas con los mastines y con la manada y el pastor y no sé qué, pues resulta que se van a donde es más fácil. Y donde es más fácil es donde tiran los residuos de cárnicos, ¿no? No hay ningún problema. Y luego, por otra parte, estamos viendo, la verdad es que estamos viendo que bajan muchísimos animales a todos los sitios. Yo te contaba antes el caso, yo vivo en Arroyo de la Encomienda ahora, pues Arroyo de la Encomienda es un pueblo que está en las estribaciones de los Torozos, cerca de Tordesillas y yendo en línea recta. Y entonces, y Simancas y tal. Bueno, pues es una zona donde es la terminación de un monte y entonces allí va el lobo, hay lobos, hay jabalís, y entonces bajan hasta el pueblo. De manera que no es difícil encontrarse. Desde que nos confinaron, Jesús, la fauna se ha sumado más, ¿eh? En Valladolid, en el puente, la continuación del puente de hierro de Valladolid, allí apareció un ciervo. Se le vio en los vídeos, se le veía perfectamente. Y zorros en la Rondilla, que es un sitio superpoblado. Pero claro, allí tienen comida, tienen los contenedores, tienen comida, van allí, comen, y entonces pues ya no lo dejan en la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay soluciones, desde luego no son las salvajes, con lo cual los animalistas no tienen que protestar, es decir, quitando soluciones muy sangrientas, pero hay soluciones para poder confinarlos y para poderlos mantener y para poder tener un poco a raya el tema. Lo que no puede haber es una superpoblación de lobos o ni de conejos ni de nada, no puede haber, tiene que estar más o menos equilibrado. Y eso se encarga la propia naturaleza por una parte y por otra parte se encarga el hombre. Eso es mi pensamiento con respecto a eso. Claro.
Gerardo, pues comienzo, si le parece, por la misma pregunta que le planteaba Jesús. ¿Le parece bien que todas las comunidades, incluso aquellas que no sufren el problema, tengan el mismo peso a la hora de votar, o cree que debería haber sido una decisión con los perjudicados? Bien, Es decir, el presidente de Asaja lo acaba de decir y sabe lo que dice. Si nosotros conocemos y nos afecta más, porque el lobo no está en Sevilla, no está en Andalucía, no está en Sierra Morena, está aquí. Entonces, es aquí donde realmente se tiene el problema y yo creo que no está mal que surja una ley para incluso proteger a este tipo de animales. Pero llevada la ley, habrá que hacer también lo que de alguna manera ha puntualizado Jesús, es decir, cómo mantenemos el equilibrio natural entre la posibilidad de pastar de los pastores, etcétera, con este tipo de animales que en muchos de los casos efectivamente hace un daño tremendo económicamente y la posibilidad de incluso no pastorear. ¿Cómo? Pues seguramente de muchísimas maneras. Los técnicos saben, pero efectivamente antes hemos estado hablando de los mastines, y ya hay gente que también en la zona de Villablino, que hablábamos de esta zona, que hasta se dedican a criar este tipo de perros porque no solo les conocen, sino que hacen una labor extraordinaria. Esta no es la labor seguramente del propio pastor, que estoy seguro, del ganadero, que lo tiene en cuenta. Lo que hay que contemplar es que si nosotros tenemos una legislación porque somos parte de una zona donde se ubica el lobo ibérico, es decir, en la península ibérica, tengamos también la compensación económica de que estos animales pueden hacer un daño tremendo. Compensar esas pérdidas que tiene el ganadero económicamente, es que además no hay otra forma. Y las técnicas que puedan dar veterinarios, gente que de alguna manera quiere que vivamos en paz con la naturaleza y con estos animales, la flora, etcétera, lo tenemos que cuidar. ¿Y cómo? Pues seguramente que incluso controlando este tipo de manadas y haciendo que las hembras se las pueda eliminar su propia posibilidad de tener crías. Esterilizándolas. Esterilizándolas, que hay países que lo han hecho. Me parece que en Suecia o Noruega se ha dado el lobo, y me parece que hasta estos le han exterminado por este tipo de actitudes. Hay otros animales que también son salvajes y efectivamente necesitan que esas cabañas se controlen, porque si no se controlan, estamos viendo donde los jabalíes bajan allá a las ciudades, donde cruzan las carreteras, pero porque también los seres humanos, a través del progreso, hemos hecho distintas líneas de comunicación, carreteras, etcétera, que a estos animales se les ha cortado pues la forma natural, etcétera, que tienen. Hay que tener en cuenta, parece ser de que hay datos de ello ya, que en las zonas, eso es, de Montes Torozo, lo que podemos conocer, los montes nuestros, de Tierra de Campos, de Paredes, Becerril, que cuando se les intenta dar abatidas a estos animales, en todo caso los jabalíes, se van a otros sitios. Bien, sí. Estos animales son listos, no son tontos. Es decir, aquí nos atizan, nos vamos a otro sitio a refugiar. ¿Dónde? Al pueblo de al lado o al monte donde toque. Quiero decir que uno, cuando hace estas actitudes, por eso en contra totalmente de que se le pueda abatir con tiroteos, o si los hay que hacerlos, que sean selectivos. En algunos de los sitios, te digo que me parece que en Suecia o Noruega participó el ejército. Quiero decir que para tener una seguridad exacta de lo que se estaba haciendo. Porque, sí, bueno, aquí en las batidas de lobos también suben desde la Junta, ¿no? Técnicos para vigilar un poco esa caza, ¿no? Esa cacería excepcional. El lobo tiene por instinto y por naturaleza hacer esto, que cuando se dice muchas veces y vemos pues animales atacados, que dicen, pero ¿qué hacen estos animales? Y en la mayoría de los casos no comen ni la mitad, ¿no? El daño que pueden hacer en un rebaño
pues de ovejas pueden matar a 4. Pero es que el daño igual es tremendo porque estos animales se estresan, abortan. Quiero decir que hay consecuencias más grandes. El lobo lo hace esto porque instintivamente, en las zonas donde ha vivido, en la inmensa mayoría de los casos decía, bueno, mato por mi instinto, pero también dejaba a los animales metidos en zonas de neveros, etcétera, tipo frigorífico, para decir, sé dónde tengo que venir porque hemos matado la manada a 4, a 5 ovejas, lo que sea. Mira qué listos, ¿eh? Cómo lo conservan. Y fíjate que siempre ha sido el lobo, siempre ha sido un animal cercano al hombre. Acuérdate Caperucita cómo convivía con la abuela del no sé qué, eso, ¿verdad? Había montones de pueblos. No lo sé, pero nuestros predecesores ¿no? sí que lograron domesticar, ¿no? a cierta Todos rama hablaban del del lobo y que no eran lobos, que no eran podencos, que eran... Todos esos refranes y palabras se basan muchas veces en la cosa del lobo. No, es que hay una realidad también, ¿eh? Ha habido en otros tiempos donde el lobo ha cubierto a hembras de perros. Sí. Sí, que de ahí vendrán muchísimas razas, ¿no? Que se hacía el mestizaje, donde de alguna manera se le veía a los perros y estaban, lo que dice Jesús, familiarizados con el ser humano. Bueno, un problema que igual se agravó también como con todo aquello, no sé si recuerdan, de las vacas locas, que ya no se permitía dejar los cadáveres igual de vacas o de otro tipo de ganado abandonado en el monte, ¿no? Que igual era un poco de lo que vivía también la fauna salvaje, ya no se podía abandonar por precaución, pues igual también quitamos ahí también esa comida, ¿no? Esa vía de comida para la fauna. El lobo es preocupante, si eso es, se extiende, si no se le controla, etcétera. Yo lo que creo que más preocupante es el jabalí. El jabalí, decía Jesús, ¿no? Tenemos explotaciones ganaderas y tenemos explotaciones de cerdos, donde peligroso la posibilidad de contaminarse con cualquiera de los virus, donde hagan un daño a este tipo de explotaciones enormes. Esto lo están viendo ya en Pirineos, en la zona catalana. Sí, ese es otro tema. Por ejemplo, el lobo trae muchas garrapatas. Claro. Y las garrapatas son muy infecciosas. Claro. Lo que pasa es que allí hay una planta, que es la tordisca, que el lobo cuando pasea o pasa por sitios de esos se le va quitando las garrapatas. Mira, cómo se regula la naturaleza, claro, a veces. Claro. Bueno, pues más allá del debate propio del lobo, que como decía Gerardo, pues igual lo que hay que escuchar es la voz de expertos, ¿no? que logren por fin un equilibrio que proteja al lobo, pero que lógicamente proteja también a nuestros ganaderos de esa forma de vida, bueno, pues cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más complicada. Otra de las cosas que ha desvelado este asunto del lobo, pues a veces son las contradicciones o los choques que hay entre los distintos ministros del Gobierno central, porque no están de acuerdo el de titular de Transición Ecológica y el de Agricultura. Vamos a escuchar a este último, a Luis Planas. Se trata de pasar de un régimen de especie protegida a un régimen de protección especial. Y yo como ministro no estoy de acuerdo. Yo estoy al lado de los ganaderos y los ganaderos están preocupados. Y yo creo que hay que buscar el justo equilibrio donde consigamos lo que pretendemos todos, mantener nuestra biodiversidad y al mismo tiempo no solo los intereses, sino también las preocupaciones del sector ganadero y en particular de la ganadería extensiva. Bueno, pues colocaba al lado del sector ganadero, eso es, en contra de lo que dice la ministra de Transición Ecológica. No es la primera vez, ¿no?, que vemos a veces que chocan las decisiones de una rama y de otra del Gobierno central. Sí, porque este tipo de cosas se tienen que retomar. Bueno, cuando decimos entre ministros puede haber este tipo de declaraciones, pues es posible, porque no cabe duda, hay un gobierno que no es monocolor, sino que es que... Entonces, vale, lo puede haber. Lo que no puede haber es una definición que si el Ministerio de Equilibrio Ecológico, etcétera, esto deciden ellos, sí lo que estamos reclamando, lo que están reclamando los propios agricultores o ganaderos. Oiga, no cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros porque si aquí, en esta zona, además, mucho más, si estamos hablando de repoblar nuestros pueblos, de traer ganadería que de alguna manera ha sido autóctona y la queremos mantener,
oiga, no queda más remedio que tenerlo en cuenta e insistir, efectivamente. Estoy seguro que el ministro de Agricultura, no sé si lo habrá dicho, pero las compensaciones económicas deben de ser primarias en este tema. Vamos a escuchar, como les decía antes, a un palentino, sí, a un palentino, lo estoy diciendo bien, que ha saltado a la actualidad nacional en los últimos días. Seguro que le ponen ahora a cara, seguro que le suena. Yo tampoco me quejo de nada, son gajes del oficio, y en fin, y sin mayor problema, vamos, lo llevamos con la mayor serenidad. Bueno, pues ese a quien veían es el juez que ha decidido la reapertura de la hostelería en el País Vasco y estaba tratando de quitar hierro en esas declaraciones a cámara a otras que hizo en las que calificaba a los expertos en epidemias como médicos de cabecera con un cursillo. El gobierno vasco por el momento no va a pedir la recusación de este magistrado y tampoco después de estudiarlo va a presentar un recurso a esa decisión de volver a abrir la hostelería que estaba cerrada en algunas partes del País Vasco donde tenían una mayor incidencia. ¿Y qué es natural de Palencia? Pues viene hoy publicado en el diario palentino, nos lo cuenta nuestro compañero Alberto Abascal, página 14, que además hace una crónica muy buena sobre la vida, obra, gustos, etcétera, etcétera, de este juez del País Vasco, que como dice, pues es de Ahí es está de Palencia. sin mascarilla. Aquí está la imagen sin mascarilla, Sin mascarilla. Sí, es una imagen de archivo, lógicamente, ¿no? Que, a ver si a Jesús le suena de habérselo cruzado por aquí, porque sí que pone que viene a la provincia de vez en cuando. Bueno, pues lo primero, vamos a separar por partes para no mezclar. ¿Qué les parece la decisión judicial de reabrir los bares, teniendo en cuenta que dice que, bueno, pues que la incidencia, como hemos oído a lo largo de esta pandemia, que no es muy alta en la hostelería y qué les parece que un juez haya tomado esa decisión de poder abrir bares y establecimientos sin un criterio meramente sanitario como el que está tomando esas decisiones? Jesús. Pues bueno, pues a mí me parece bien, porque realmente se está viendo que las transmisiones se están realizando entre miembros de la familia. Y entonces, si es así, pues en la calle lo que hay que tener son las medidas suficientes como las tenemos aquí. 1,5 metros de distancia, la mascarilla puesta, el gel hidroalcohólico, la toma de temperaturas, es decir, hacer las cosas como se deben hacer. Y por otra parte, hay que entender que es que los hosteleros se les está causando con el abre, no abre. O sea, la hostelería es un problema de planteamiento largo. ¿Por qué? Pues porque necesitan, si coges el pescado, no le puedes tener 3 días y al cabo de 3 días lo metes en el frigorífico, se sacan. Esto no puede ser, es que se están estropeando muchas cosas. Y luego hay otra cosa que es el lucro cesante. Tú tenías calculado ganar no sé cuánto dinero para poder vivir y resulta que ese dinero no te viene. Y además de todo eso están los impuestos. Es decir, que la administración eso sí que es un lobo sangrante. Eso come, o sea, y además no tiene en cuenta nada. Los plazos de la administración, ya ves que ahora mismo la administración tiene que tener unos plazos diferentes porque ha habido el COVID. Resulta que no, te dicen 20 días naturales. Pero oiga, pero que es que en 20 días naturales yo no puedo ir a Palencia, en 20 días naturales no me da tiempo a hacer no sé qué. Y nada, en la administración no tiene en cuenta nada, es una vergüenza. Y luego además de todo eso están las mentiras. O sea, cuando te confinan y te encierran, pues porque es necesario, pues todo el mundo dice vale. Pero el problema está que te mienten el número de muertos, te mienten con las mascarillas, al final vienen de Turquía y se quedan no sé dónde, te las roban en no sé qué. Oiga, pero no hay que mentir, que ustedes, señores del gobierno, están en el gobierno y nos tienen a nosotros como tontos, diciéndonos bolas por aquí, por allá, y al final, claro, salen los tíos estos, los negacionistas, diciendo que no se puede hacer, o sea, que no hay que hacer nada. Y luego, por otra parte, ha habido un fallo fundamental en la pandemia, que ha sido la no existencia de un grupo de expertos. Si hubiera habido un grupo de expertos, ¿pero tú te crees que yo, que no sé nada de medicina, me voy a poner enfrente de un catedrático que está en el Gregorio Marañón de no sé qué? Pues ¿cómo va a poner? Si es que no tiene, sería tonto. Eso es necesario que exista gente con prestigio. Y los inmunólogos, pues hay que entender también que España tiene un problema grave con los títulos. Antes decíamos, es que hay titulitis, y era un problema general de la sociedad.
el que era arquitecto, joder, parecía que era un dios, ¿no? Pues al final no es un dios. Pero no solamente eso, sino que es que hay ahora muchos títulos que son realmente innecesarios tal y como están planteados. Yo estoy haciendo ahora una novela sobre el training, el coach, y resulta que veo que es que hay muchas palabras inglesas que las hemos traído aquí, muchos modismos que les hemos traído porque parecen necesarios, y no lo son. El coach, el entrenador, toda la vida es el training, y resulta que aquí en España estamos el training es que es mi training personal. ¿Qué coño? No es nada, o sea, ¿entiendes? Y luego están esas cosas del manager, el no sé qué manager, pues tal, y al final resulta que yo tenía un amigo que decía, dice, fulanito tal dice que es egiptólogo, dice, pero ¿qué coño? ¿Eso dónde se estudia? Si es una rama de la historia del arte o de la historia de las ciencias, de la historia sí que hay máster especialistas, puede haber un máster, lo que no hay es una carrera. No, eso no. Y además hace falta haber hecho la carrera previamente. Eso es. Entonces la gente es que todo eso no lo entiende. Y entonces llega allí y dice, yo soy egiptólogo. ¿Por qué eres egiptólogo tú? No, yo es que he leído muchas novelas de egipcio, y el Sinuel egipcio y el no sé qué. Pero usted no tiene sentido. Jesús, vamos a escuchar la opinión de Gerardo sobre la decisión judicial y luego volvemos a esas críticas del juez. Pero bueno, primero lo que decíamos, Gerardo, ¿usted qué le parece que, bueno, pues que desde la justicia se pueda anular una decisión tomada desde Sanidad para evitar riesgos, ¿no? Con este argumento, ¿verdad? Con el argumento de que el área económica de la restauración de los bares no es contaminante. Eso es. No puedo estar menos de acuerdo en este sentido. Es decir, alguien que se dedica a impartir justicia, que diga este tipo de cosas, sin tener en cuenta, efectivamente, a los técnicos, a la labor que se está haciendo. Quiero decir, lo mismo que le pasa al País Vasco, que nos pasa a nosotros, con una serie de medidas, lo mismo que le pasa a Alemania, lo mismo que le pasa a cualquiera, uno de la noche a la mañana, por una sentencia o porque tenga un poder de prerrogativo como tienen los jueces, que diga el hacer esto. Pero si eso va acompañado a que tiene unas declaraciones públicas en la descalificación de este tipo de personal, hombre, no me parece de recibo, me parece, pues no sé qué adjetivo para no hacer daño, pero me parece impresentable del todo, porque lo que hay que hacer efectivamente, lo que dice Jesús, el daño de este sector y de tantos, yo soy ceramista y somos minoritarios, pero nuestro sector, el artesano en todos los sentidos, pues imagínate dónde se puede sacar nuestra producción. Lo que hay que hacer en estos casos es que si se tienen que cerrar estos negocios, automáticamente tiene que haber una vía económica donde se les compense. Y lo que han hecho efectivamente la clase política a la hora de hacer este tipo de decisiones es te dejo abrir 4 horas con la mitad del aforo, etcétera, de tal manera que dices, bueno, pues por lo menos compensamos. No, por lo menos compensamos, no, oiga. Usted ponga dinero encima de la mesa porque cuando se tienen unos daños, cuando alguien en una carretera, en una obra pública, se le va a expropiar lo que es, posiblemente hay leyes en las que dicen no puedes alegar absolutamente nada porque esto es de dominio y de servicio público. Pues si es de servicio público, indemníceme usted a la altura de lo que corresponda, puesto que no me voy a poder negar. Aquí nadie se puede negar en un bar a decir que abre o que no le cierren, pero automáticamente es que tiene que haber una partida que en España no la hay. Y de hecho vemos este tipo de quejas. Es que no hay nada más, no hay por dónde cogerlo. En una serie de declaraciones alguien que su prerrogativa es la de juez, toma esta decisión sin contar absolutamente con nadie. Hay otros 2 señores, ¿no?, magistrados que también la han tomado. A partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué hace una autoridad política o administrativa? Dejarlo correr, pero entendiendo que nos tendremos que poner de acuerdo toda la sociedad para intentar corregir todo esto. Cuando dicen los bares
que se nos deje trabajar, efectivamente, pero por favor, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a exigir esto? Porque cuando no se tienen ingresos y los gastos son los mismos, pues vamos a la hecatombe y resulta que igual pues tenemos hasta una posibilidad de estallido social. Entonces, de la misma manera que se contemplan ERES en empresas, etcétera, que contemplen también las indemnizaciones de alguien que le exigen cerrar su negocio. No porque su negocio, efectivamente, hemos visto y normal que se quejen, yo lo entiendo, de demonizar a este sector, ¿no? ¿Por qué vamos a demonizarlo si además somos parte íntegra de este tipo de negocios? Hay otra cosa, en España tenemos prácticamente echada la apuesta en una misma carta, que es el turismo y que es este tipo de sector. Por favor, cuidémoslo, en todo caso, y compensemos esas pérdidas. Están diciendo los grandes economistas, está diciendo Europa, nunca lo habían hecho, a interés cero, gaste usted lo que quiera, y efectivamente para eso están. ¿Para qué tenemos nosotros los bienes? Es un refrán castellano. ¿Para qué quiero mis bienes? Para remediar mis males. Póngalo usted, y si encima es el Estado, mucho más, de tal manera que pueda salir fortalecido, no este tipo de cosas que ahora vamos a ver. No lo sé, vamos. La medida, yo jurídicamente no tengo ni idea, pero tal y la repercusión que ha tenido no es de recibo, que alguien se salga por la tangente, porque hay una de las dos cosas, efectivamente. Si desde el Tribunal Judicial Vasco lo que se contempla es el planteamiento económico, porque se dice no es este el sector donde más se contamina la gente. No lo sé en qué se basa el señor juez, haciendo estos calificativos después de los sanitarios. Pero en cualquier caso, lo que hemos quedado claro es una cosa: cuando se hace este daño de cerrar este tipo de negocios, de espacios, de tener este casi ya trauma que estamos empezando a tener en España, donde dice, oye, que estamos ahogados, y cada vez vemos incluso, porque cuando vemos cada día 500, 700 muertos, esto tiene que alarmarnos, o ya lo damos por hecho. Entonces, si lo que hay que hacer es, por encima de todo, la salud, por favor, no pongamos encima lo económico. Es decir, si lo tenemos que corregir y es salud, lo que se haga posiblemente sea poco, pero claro está, no a costa de cualquiera de los que se puedan tener negocios que ya están prácticamente arruinados o que ya no van a volver a abrir. Esto es lo preocupante, ¿verdad? De todas maneras, por ejemplo, se ha comprobado y se ha visto que se han abierto en el País Vasco, se ha abierto el tema y no han ido subiendo los contagios, sino que han bajado. Lo mismo que en toda España. Bueno, Jesús, en ese sentido... Y eso también pasó en Madrid. Espera un poco, porque en el País Vasco se ha abierto... el miércoles, ¿no? Vale. Bueno, pero está pasando, creo, pero también pasó en Madrid. Sí. Acuérdate en Madrid que se opuso Ayuso, dijo que no se cerraba y efectivamente no se cerró. Y luego además hay cosas, fíjate, yo el otro día he ido a Madrid. Y cuando he ido a Madrid, he ido a desayunar a un bar de carretera, había 2 guardias civiles, les he dicho buenos días, y a la salida me han esperado, ellos no, otros compañeros, y no me han puesto una multa por entrar en Madrid. Me han puesto 2 multas. Una por llevar una escalera que llevaba interior en el coche y otra no sé qué. O sea, pero 2. Entonces lo que te quiero decir es, no te multan por lo que debe ser. ¿Te ha salido bien el viaje, Jesús? Bueno, pero que a mí me hubiera parecido bien que me hubieran dicho, oiga, usted no tenía por qué llegar hasta aquí. A usted le devolvemos y punto, y se acabó. Bueno, pues me parece muy bien. Pero lo que no puede ser es que te multen por otra cosa. Eso quiere decir que hay una especie de conciencia clara de que lo que se está haciendo no es de verdad lo que se debe hacer. Y por eso se discuten las cosas. Cuando lo que se debe hacer es una cosa clara, que es lo que te decía yo con los expertos. Al final resulta que el comité de expertos que había dicho ella o no sé quién era el que dijo que tenía que tener en España un comité de expertos, pues si no lo ha habido. Y eso es lo que me parece mal. Las soluciones, si son de salud, de acuerdo.
pero que las tiene que tomar un comité entero. Tampoco una persona sola, como pasa en la Junta de Castilla y León. No, pero no las puede tomar ni un colectivo, aunque sea técnico, que yo no lo sé, tú debes de saber más, yo creo que le tiene que haber, es decir, quien informa a un ministro, al presidente del gobierno, etcétera. Sí. Bueno, pues enseguida hablamos de las criptomonedas y de lo que opinan nuestros tertulianos, pero primero vamos con el calendario de vacunación, al menos con la prioridad de vacunación en la última actualización, que quedará de la siguiente manera. Como ya saben, los primeros han sido los residentes y el personal sanitario y sociosanitario que trabaja en esas residencias, tanto de personas mayores como de otras dependientes, otro tipo de dependencia. Personal en el ámbito sanitario y sociosanitario, en tercer lugar otro personal sanitario y sociosanitario, luego las personas consideradas como grandes dependientes que no están en una residencia, que no están en un centro sociosanitario, que son los que se han empezado a vacunar en Palencia esta semana. Después llegarán posiblemente en marzo, y hablo de Palencia, claro, las personas de 80 y más años, o sea, las nacidas en 1941 y años anteriores, y luego en sexto lugar son los 6 grupos prioritarios los que estoy leyendo, pues los colectivos en activo que se les considera como esenciales para la sociedad, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, fuerzas armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, local, bomberos, técnicos y cuerpos de seguridad, protección civil, emergencias, fuerzas armadas, y después, bueno, pues los docentes a los distintos niveles, ¿no? Desde infantil a los docentes universitarios. Y ya saben que las personas, las personas que ya han pasado la COVID, pues se aplazan en 6 meses esa vacunación en el caso de que les toque, y si ya han pasado por la enfermedad, pues se aplaza durante medio año esa vacuna, con lo cual pasaría a los siguientes. Sobre el papel, ¿qué les parece esta última distribución? Que cuando nos toque, Gerardo, Jesús, pues no sabemos ya el orden que va a ser, ¿no? No sabemos si va a haber más cambios, pero sobre el papel, ¿qué le parece esta distribución? Yo creo, como sufridor del tema, creo que es peor todavía. Al principio dijeron que los mayores de 65 años eran los primeros en vacunarse. De manera que yo soy mayor de 65 años y estaba de los primeros. Después han dicho que los primeros pasen a la cola, porque han dicho que son prioritarios, cosa que me parece bien, no me parece mal, pero de alguna manera te ponen al principio y después ellos solo se desmienten y te vuelven a poner al final. Joder, oiga, dígame usted lo que tengo que hacer, porque los profesionales que se podían contaminar con el COVID, resulta que han estado siempre desde el primer momento. Profesores expuestos, taxistas expuestos, fuerzas de seguridad expuestas. Luego, entonces eso había que haberlo hecho desde el principio. Yo no entiendo por qué eso no se ha hecho desde el principio. Y se hace al final. O sea, haber estado en ese puesto en el que están hoy desde el principio, del inicio de la vacunación. De alguna manera te han cambiado y al final vuelves a estar en la cola con el COVID como has estado todo el tiempo. Los ancianos que desaparezcan. Es que ese es el problema. Yo en Valladolid llevé hace poco tiempo al doctor Muerte, como le llamo yo, que es Rivero, un pariente de Rivero, de Rivera se llama, ¿no? La ministra. Es el suegro de la Rivera. De la de transición ecológica sí, que hablábamos. Que es argentino. Jesús, sí, es Rivera. Bueno, pues resulta que este señor vino enseguida y ¿tema que quiere usted hablar? Pues mire usted, voy a hablar de la eutanasia. Y estaba súper preparado el tema para meternos la eutanasia en la cabeza. Cosa que no me parece mal la eutanasia, porque dices, no le vas a tener a un tío viviendo si el tío no... Bueno, pues oiga, mire usted, a mí eso me parece que... Pero es que de alguna manera eso se hacía. Si tú ibas al médico y decías, mire usted, me quedan 3 meses y yo no puedo estar ya con estos dolores, con esto no sé qué. Y él decía, bueno, pues mira, matarte no te vamos a matar, pero poco a poco se dejaba y te dejaban de matar. Yo lo he visto en montones de casos. Y era una eutanasia activa que practicaban la gente que te ayudaba a morir, porque los médicos no solamente ayudan a vivir, también a morir. Pero ahora no, ahora resulta que esto dependes de lo que ahora se ha criticado tantas veces, del vecino del cuarto, que es el que te cuida, que diga, oiga, este señor ya no puede estar viviendo más.
Y ese es el problema. Yo creo que no, Jesús. No quiero pensar esto, ¿no? Pues verás. Que sean los mayores los que de alguna manera se les quiera ir eliminando. Sí, los mayores nos sí. vamos a ir eliminando por nuestro propio peso. A los mayores de 80 años se les va a vacunar. Pero en breve. esto, Gerardo, ¿a usted qué le parece? A mí me parece el orden? calendario bien. Coincido con Jesús en decir, ¿y por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha vacunado a estos colectivos de riesgo, fuerzas de seguridad, maestros, etcétera, que no solo tienen el contacto diario, sino que encima es muy variado, el personal con el que... Bien, se dice, paramos un poco, en lugar de a la gente de 80 o de la edad que vaya correspondiendo, hacerlo. Pues cuanto antes, señores, cuanto antes. Porque el tema de la vacuna es, de alguna forma, lo que yo creo que la sociedad estamos esperando para ver si esto se corrige y lo que sí que tenemos que sentirnos de alguna manera en el sitio donde vivimos, con la calidad de vida que tenemos, con este tipo de cosas, echar de menos que la investigación, que muchas de las veces se le ha quedado al margen a una sociedad como la nuestra, etcétera, donde es necesario invertir, porque cuando pasan este tipo de cosas nos echamos las manos a la cabeza, ¿verdad? Pero cuando ha habido en una pandemia tan grande, en una peste así, que ha sido de la noche a la mañana, cuando ha habido una vacuna un año después, y cuando estas ofertas de vacunas o de laboratorios ha llegado a la posibilidad que tenemos. Otra de las cosas, efectivamente, que tenemos que tener en cuenta, yo sé que estamos, yo el primero, hartos de todo este panorama y decimos a ver cuándo llega un poco la normalidad que teníamos, pero si no llegamos a estar en la Comunidad Europea, posiblemente el desbarajuste hubiera sido tremendo, porque las propias farmacéuticas habrían hecho el mercado, lo que decía Rato, es el mercado, señores, esto es así. Afortunadamente tenemos este paraguas, ¿no?, que estamos suministrando o nos están suministrando estas vacunas porque Europa hace la transacción económica, que igual tendría que ser más transparente para la ciudadanía, no hay duda. Yo creo que en política, en las políticas que hay tanto, lo que nos falta a los ciudadanos es conocer la transparencia para no poder decir todo lo que de alguna manera, y que en muchos de los casos tenemos razón, nos engañan, no nos dicen la verdad. La transparencia en todos los sentidos, porque si no hay nada que ocultar, si lo pagamos todos, no sé qué necesidad hay, y sin embargo lo vemos hasta a niveles muchísimo más bajos, locales o municipales, donde para entregar hasta una documentación que forma parte de la sociedad, no se le entregan ni a los concejales de un lado o del otro, o a los diputados de un lado o del otro. Esto es lo que sí que tenemos que corregir para no llegar a este tema de las cosas, ¿no? Pues nada, en los fíjate que minutos, por ejemplo, Jesús, muy rápido, pero fíjate que, por ejemplo, se están poniendo tantas pegas al Ministerio de la Transparencia que al final se le han anulado. Claro, mira, es justo. Y es cojonudo que en un país como este, donde estamos diciendo que efectivamente la democracia existe de verdad, resulta que la transparencia se la anula. O se la anula del todo, porque hay una cosa clara, no robarás. O no interesa, ¿no? Claro, y todo por intereses del propio gobierno. Claro, no, bueno, cuando estamos hablando de corregir una corrupción que vemos que es galopante, ¿no? Claro. Y que se ha hecho, fíjate, en todos los sentidos, cada vez que se generaba una administración. Oiga, pues la herramienta para corregir esto es transparencia. Claro. Pues ahora se suprime. Ahora se suprime. Vale, bueno, pues quería dedicar estos últimos minutos, como habíamos anunciado antes, a pues ese anuncio, valga la redundancia, de Tesla de permitir criptomonedas, de permitir bitcoins para comprar sus coches. Eso ha hecho que los bitcoins alcancen máximos históricos, pero dice el Banco de España que, ojo, cuidado, que es una moneda fantasma y que su valor es muy voluble. El anuncio de Elon Musk ha disparado el Bitcoin. Este activo especulativo fluctúa tanto que su valor se ha multiplicado casi por 10 en un año.
Que este billete, que hace 5 meses equivalía a 50 euros, ahora equivaldría a 300. Con este billete hace 5 meses podíamos comprar una corbata y hoy podríamos comprar un traje completo. España es la quinta en el ranking de países con más cajeros de criptomonedas. En Castilla y León los encontramos en León, Salamanca, Burgos o Valladolid. El año pasado, lo que hicimos de enero a julio, lo hicimos en este mes de enero. La adopción que está teniendo ahora es abismal. Cada vez la gente confía más en este producto. Aún así, su comportamiento ha hecho saltar las alarmas del Banco de España. Hay un riesgo de liquidez, hay un riesgo de inseguridad jurídica, hay un riesgo fiscal. Ahora Hacienda está haciendo mucho énfasis en que va a vigilar, a poner el ojo en las ganancias que la gente pueda generar con los bitcoins. Tampoco cuenta con el respaldo de ningún fondo de garantías y no siempre ha tenido valores alcistas. Curiosamente, en un año en el que las bolsas subieron muchísimo, en 2019 el bitcoin se depreció de $20.000 a 3.000, una caída del 85%. Las criptomonedas nacen con la tecnología blockchain y a pesar de ser virtuales tienen un impacto físico en el medio ambiente. En un año consumen la misma electricidad que todo el país de Chile y sus emisiones se igualan a las de Nueva Zelanda. Bueno, llamada en directo para Jesús Mateo Pinilla. Yo no sé si es su agente de bolsa igual o que ha invertido en criptomonedas. De Al ver la inmobiliaria. de inmobiliaria. Bueno, Ay, eso también es una buena inversión o no, depende. Lo veíamos hoy en los informativos que había bajado un poco el precio. Gerardo, si le pago yo alguna de sus creaciones ceramistas en bitcoins, ¿qué me diría a día de hoy? Pues hombre, si me lo das al contado no te voy a poner ninguna pega, más que nada ya me enteraré en todo caso. Y, bueno, pues disfruta, va corriendo a estos bancos, si no, ¿no? De la cobro región lo a que hacer sea, el cambio. disfruta la cerámica, y yo pues no me haré rico de ello, pero bueno, tampoco me iba a importar mucho. Es más, si te la tenía que regalar, ni Hombre, por Bitcoin, supuesto, ni nada. muchísimas Lola, gracias, Gerardo. Eso no te quepa duda. Pero vamos, que era un ejemplo de ver si, yo que sé, cree que esto va a ser el futuro de la moneda o, bueno, pues no está dado por ahí. Yo creo que no. Y al final se va a quedar en Una mera anécdota, ¿no? Es posible, Igual. ¿no? Es posible. El mercado, que afortunadamente vivimos en un mercado libre, cada uno hace lo que quiere, pero lo acaba de decir el técnico del Banco de España, etcétera, ¿no? Nos ha dicho, ojo con todo esto, porque sabemos lo que hay. Quien lo inventa se hace rico, es decir, el sistema de pirámide, y cuando quieren de la noche a la mañana, pues lo que valía 2, pues se ha quedado en nada. Primero se incentiva a engordar el marrano y cuando está gordo el marrano para poderle matar, dice, pero si el marrano ya no está aquí, hijo. Si hace falta coger Jesús, le dice no, que está en directo, que puede poner la 8 Valencia y que luego ya le atiende. Jesús, ¿usted qué validez le da o qué vida, qué duración de vida le da a estas criptomonedas? Muy poca. Yo confío en que los espectadores lo escuchen con atención. El problema del dinero es que responde a las reservas que hay de oro en un sitio que se llama Banco de España o el... Nos queda un minutillo. Y el problema de las criptomonedas es que no se ve ese respaldo. Claro. Y en determinado momento, si ese respaldo no existe, se van al corralito argentino o se van donde sea. Que mejor no meter mucho se pueden dinero, hacer. ¿no? Yo esto creo, como decía Ramón Gusano padre, el abogado, decía muchas veces, no busques duros a 4 pesetas porque no les hay. Y efectivamente tenía razón. Acordaros de los chiringuitos financieros, el Fórum Filatélico, el no sé qué, que te daban dinero a las puertas y luego resulta que al final han ido quebrando todos. Aquellos de Valladolid, el único que sobrevivió a todo aquello bien, que se lo pasó pipa, con no sé cuántas chicas, con no sé cuántas copas, con no sé cuántas... Fue un tío que era el que lo llevaba todo, el que administraba. Ese tío se lo pasó muy bien, los demás se quedaron todos... Eso no puede ser. Pues reflexión final de Jesús, lo bien que se lo pasó. Aquel hombre, Gerardo, Jesús, ha sido un placer tenerles esta tarde aquí en La 8 Valencia con nosotros. A vosotros por brindarnos esta oportunidad de estar con todos juntos con Palencia. Sí, eso es. Asomarnos por lo menos a la televisión, a hablar con todos ustedes. Hablar un poco más, ¿no? Que nos hace falta. Sí. Pues que tengan muy buen fin de semana. Lo mismo que les deseamos a todos nuestros espectadores. Muy buen fin de semana. Volvemos el viernes. Cuídense.